Bien, tengan todos y todas muy buenos días, chicos. Bienvenidos a la clase de este día. Es un gusto saludarles nuevamente. Estaba viendo los mensajitos en el chat ahí, varios están saludando. Ya creo que ahorita sí ya vemos más conectados, ya vemos 88 y todavía hay algunos que se están incorporando. Yo sé que tenían una evaluación previa a esta clase, pero les agradezco por estar aquí y yo sé que los que ahorita todavía están en la evaluación, pues ya se van a incorporar. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Bueno, espero que todos estén muy bien, ¿verdad? Que hayan amanecido con ánimos, que las clases de este día estén dentro del ámbito de lo normal, que hayan aprendido mucho, que hayan salido bien en las evaluaciones que han tenido este día. Y bueno, les presento la agenda, que es con lo que vamos a dar inicio ya por cuestión de tiempo y porque ustedes saben que el tiempo se pasa volando. Yo siento que pasa volando en mi clase. Así que tenemos la fecha del día de hoy, ahora tenemos 24 de febrero, ya estamos casi que terminando el mes y no hemos sentido por dónde se ha pasado, pero igual, ¿verdad? Ya estamos avanzando, el periodo ya va viento en popa, ya tenemos muchas tareas que entregar, ya están bastante ocupados con bastantes cosas que hacer, qué proyectos, qué tareas, qué controles, evaluaciones de todo tipo. Yo sé que están dando lo mejor de ustedes, lo están demostrando y en el caso de lengua, pues yo lo estoy notando y debo reconocer y felicitarles por eso. La agenda del día de hoy, bueno, tenemos varias cosas. Primero, si ustedes recuerdan, la clase anterior no logramos finalizar en su totalidad el tema de la literatura precolombina. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un recordatorio del contenido del indicador anterior. Vamos a realizar o hablar de la reflexión, como siempre lo hacemos. Vamos a escuchar la lectura mecánica. El día de hoy le corresponde a Marjorie de segundo D, la lectura mecánica. Luego voy a finalizar el contenido de la semana anterior, que es el tema de la literatura. Solamente abarcamos la literatura maya, pero nos faltó la azteca y la inca, así que hoy vamos a hablar un poco de la cultura, bueno, de estas dos culturas, de la literatura de ambas, y luego vamos a desarrollar el nuevo contenido. Si ustedes se fijan, la agenda parece, está o se ve bastante comprometedora en cuanto a que hay que desarrollar un nuevo contenido, pero el contenido afortunadamente es de figuras literarias. Entonces vamos a ver tres figuras literarias que es un repaso nada más, porque yo sé que ustedes ya las recuerdan, ya las han estudiado antes, así que ese contenido en sí va a ser bastante corto, vamos a desarrollarlo rápido y al final tendremos el espacio para preguntas y respuestas. Así que sin más preámbulo, vamos a recordar cuál era el tema que íbamos a finalizar el día de hoy. Características de la literatura precolombina. He colocado finalización porque ya prácticamente nos falta un poquito nada más. Y aparte de eso, que ustedes han estado pues trabajando en sus fichas de lectura, han estado leyendo las obras precolombinas, así que ya creo que va a ser mucho más fácil de entenderlo porque ya tenemos un parámetro, ya tenemos una base donde vamos a ir sustentando la teoría que vamos a ver el día de hoy. ¿Cuál era el indicador de logro? El indicador era organizar y con buen gusto las características de la literatura precolombina y la reflexión del día de hoy. Yo creo que ya se dieron cuenta que esta semana la mayoría de sus docentes hemos estado publicando reflexiones o hemos estado hablando de reflexiones relacionadas a la empatía. Así que la reflexión de hoy es bastante común, pero es bastante bonita. Dice, mira con los ojos de otro, escucha con los oídos de otro y siente con el corazón de otro. Así la interpreto yo. Si ustedes se fijan, dice, escucha con los ojos de otro, pero bueno, lo importante es que nosotros entendamos o que nos demos cuenta que en algunas ocasiones debemos ponernos en el lugar de las otras personas. Quisiera escuchar una opinión respecto a la frase de reflexión en cuanto a cómo podríamos nosotros aplicar esta frase en nuestra vida cotidiana. Vamos a ver una opinión nada más, porque por el tiempo no puedo escucharlo. Yo sé que todos quisieran opinar, pero una persona, un valiente, una valiente, habemos 103 conectados ya, así que yo esperaría que uno de ustedes se me anime a opinar sobre la frase. ¿Qué mensaje nos deja? ¿Qué nos quiere decir esa reflexión? ¿O cómo podemos nosotros mirar con los ojos de otra persona o sentir con el corazón de otra persona? Veamos. Si no me va a tocar elegir a mí, igual que aquel día, pues ahora le tocaría a alguien de segundo D, porque la lectura mecánica estará a cargo de Marjorie y Marjorie es del segundo D. Nos vamos así entonces con la lista. Vaya, entonces, ahora es 24, el número 24 de segundo D.
Voy a aprovechar de una vez a ver el tema asistencia. Si no recuerdo mal, no sé si es Anderson o es Osiris. Uno de ellos dos creo que es el número 24, el segundo D. Veamos si está. Buenas. Buenas, ¿Qué pasó, Anderson. señor? La reflexión. Correcto, la reflexión. Mira con los ojos de otros, escucha con los ojos de otro y siente con el corazón de otro. Ujú. ¿Cómo podemos aplicar o qué mensaje nos da esa reflexión, Anderson? Ver, la analizo. Ah, dale, dale. Simpatía. Empatía, disculpe, empatía. Empatía, muy bien. Empatía. ¿Cómo, algún ejemplo en el que podamos utilizar esta frase? Esperen. Dale, dale, no hay problema. ¿Cómo podemos sentir con el corazón de otro nosotros? ¿Será que se puede hacer eso o definitivamente no se puede? Anderson está analizando ahorita la frase, la reflexión. Y a No veces es sé, difícil. me quebró con el ejemplo. Vaya, está bien, pero no te preocupes. Lo importante es que nos leíste la frase y ya dijiste que se trata sobre empatía y en realidad sobre eso se trata. A veces nosotros juzgamos a las personas, ¿verdad? Los criticamos, nos enojamos o hablamos mal de ellos sin saber las condiciones o sin saber las situaciones por las que pueden estar pasando. Entonces, quizá la invitación es que en algún momento nosotros seamos cuidadosos, seamos empáticos definitivamente y nos pongamos en el lugar de las otras personas antes de juzgar o antes de hablar. A veces nosotros solo criticamos, pero no sabemos el problemón que pueden estar teniendo algunas personas y eso aplica para todos. Entonces, seamos empáticos y eso al final nos va a ayudar a que después sean empáticos con nosotros. Si bien es cierto, no tenemos que hacer las cosas porque después me lo regresen, pero si yo trato bien a las personas, si yo soy empático con los demás, cuando yo tengo un problema o cuando yo me veo en dificultades, los demás van a ser empáticos conmigo y no porque yo se los pida, sino que porque al final todas las acciones que realizamos se nos regresan de una o de otra manera. Así que, bueno, gracias Anderson. Ahora vamos a escuchar la lectura mecánica del día de hoy. La lectura, si ustedes se fijan o ya se van a dar cuenta cuando escuchen también, sigue siendo del Popol Vuh. ¿Por qué? Porque en el caso de Ollantay, si ustedes ya se dieron cuenta, porque ya la leímos, es una obra dramática, entonces está formada por diálogos. Eso haría un poco más difícil al momento de la lectura la personificación o el tener que interpretar uno u otro en el caso de los diálogos. Entonces, por eso he dejado la lectura del Popol Vuh porque es una obra narrativa y a la hora de la lectura es un poco más fluido, es un poco más rápido. Así que le dejo los micrófonos a Marjorie. Marjorie, ¿estás por ahí para escucharte con la lectura? Sí, señor. Sí. Vaya, adelante, hija, por favor. Vaya. Entonces él les dijo, seréis cambiados porque no se ha conseguido que habléis. Hemos cambiado de parecer. Vuestro alimento, vuestra pastura, vuestra habitación y vuestros nidos los tendréis. Serán los barrancos y los bosques, porque no se ha podido lograr que nos adoréis si nos invoquéis. Todavía hay quienes nos adoren. Haremos otros seres que sean obedientes. Vosotros aceptad vuestro destino. Vuestras carnes serán trituradas. Así será. Esta será vuestra suerte. Así dijeron cuando hicieron saber su voluntad a los animales pequeños y grandes que hay sobre la faz de la tierra. Luego quisieron probar suerte nuevamente. Quisieron hacer otra tentativa y quisieron probar de nuevo a que los adoraran. Pero no pudieron entender su lenguaje entre ellos mismos. Nada pudieron conseguir y nada pudieron hacer. Por esta razón fueron inmoladas sus carnes y fueron condenados a ser comidos y matados los animales que existen sobre la faz de la tierra. Así pues, hubo que hacer una nueva tentativa de crear y formar al hombre por el Creador, el Formador y los progenitores. A probar otra vez. Ya se acerca el amanecer y la aurora. Hagamos al que nos sustentará y alimentará. ¿Cómo haremos para ser invocados, para ser recordados sobre la tierra? Ya hemos probado con nuestras primeras obras, nuestras primeras criaturas, pero no se pudo lograr que fuésemos alabados y venerados por ellos. Probemos ahora a ser unos seres obedientes, respetuosos, que nos sustenten y alimenten. Así dijeron. Entonces fue la creación y la formación. De tierra, de lodo hicieron la carne del hombre, pero vieron que no estaba bien.
porque se deshacía, estaba blando, no tenía movimiento, no tenía fuerza, se caía, estaba aguado, no movía la cabeza, la cara se le iba para un lado, tenía velada la vista, no podía ver hacia atrás. Al principio hablaba, pero no tenía entendimiento. Rápidamente se humedeció dentro del agua y no se pudo sostener. Y dijeron el creador y el formador: bien, se ve que no puede andar ni multiplicarse. Que se haga una consulta acerca de esto, dijeron. Entonces desbarataron y deshicieron su obra y su creación. Y enseguida dijeron: ¿cómo haremos para perfeccionar, para que salgan bien nuestros adoradores, nuestros invocadores? Así dijeron cuando de nuevo consultaron entre sí. Digámosles a Ixpillacoc, Ixmucané, Hunapubuch, Hunapuutiu. Probad suerte otra vez, probad hacer la creación. Así dijeron entre sí el creador y el formador cuando hablaron a Ixpillacoc e Ixmucané. Enseguida les hablaron a aquellos adivinos, la abuela del día, la abuela del alba, que así eran llamados por el creador y el formador, y cuyos nombres eran Ixpillacoc e Ixmucané. Y dijeron Huracán, Tepeú y Gucumatz cuando le hablaron al agorero, al formador, que son los adivinos. Hay que reunirse y encontrar los medios para que el hombre que formemos, el hombre que vamos a crear, nos sostenga y alimente, nos invoque y se acuerde de nosotros. Muy bien, Marjorie, perfecto. Muchísimas gracias por ayudarnos con la lectura. Ya significaría que mañana le toca número 1 de segundo E. Yo bueno, siempre me comunico con quien le toca para recordarle que le toca la lectura y pasarle el fragmento también que vamos a leer. Ahora, respecto a, bueno, antes de pasar ya con el contenido, quiero felicitarles por su responsabilidad en la realización de los controles de lectura. La verdad es que prácticamente todos se han hecho la evaluación el día y la hora programado. Han sido pocos casos excepcionales y por motivos bien justificados que no se lo han podido realizar, pero que prácticamente el mismo día en la tarde o el siguiente día han resuelto esa situación. Con el tema fichas también estoy bastante contenta porque a pesar de que la ponderación de la ficha no es enorme, ¿verdad? Que no es que yo gane 5 puntos con la ficha, lo están haciendo, las están enviando. Estas fichas de Ollantay estuvieron mucho mejor que las fichas del Popol Vuh, han mejorado en las observaciones que yo les hice y eso es bueno, significa que están poniendo de su parte. Ahora, fichas para este periodo ya no habrá, únicamente eran esas dos. Ahora sí todavía tengo algunos estudiantes que no me la han mandado, entonces en este caso no sabría yo si es que no la han terminado, no la han hecho, me la van a enviar o no me la van a enviar. Ustedes saben o los casos saben perfectamente quiénes son los que me la han enviado y quiénes no. Sin embargo, por la tarde les voy a mandar, voy a procurar hacerlo lo más pronto posible, mandar un listado a los grupos que tenemos de las personas que no me han enviado o de quien no tengo registro de ficha, porque a veces también me da un poco de temor el hecho que a mí se me haya pasado un correo y que yo no se lo haya colocado cuando usted sí me lo mandó. Entonces, más que presionar es confirmar o reconfirmar en efecto que no tengo. Entonces, si yo lo coloco en la lista y usted sabe que la ficha sí me la ha mandado, entonces usted me escribe y me coloca, señor, yo sí se la mandé. Por obvias razones, no les puedo esperar un montón de tiempo adicional para que me las manden. En todo caso, si alguien de los que está pendiente, que ustedes saben quiénes son, me la quisiera enviar, pues tendría que ser a más tardar hoy por la tarde. Ya no hay más tiempo porque ya tenemos que ingresar las notas. Las notas del 35 están muy, pero muy buenas. Hay bastantes que llevan casi que completo el 35. Independientemente, algunos han sacado, por ejemplo, 9 en el control o 9.2 en el control, más la ficha, pues sin duda tienen 10. Y acuérdense que en el caso de la ficha del Popol Vuh aplica para el control del Popol Vuh, la ficha de Ollantay aplica para el control de Ollantay. No es que oferta, ¿verdad? Ahora, en el caso, por ejemplo, de los que tuvieron 10 en el control y han entregado la ficha, yo sí tengo ese dato de la persona que tuvo 10 en el control y que me ha mandado la ficha. Eso sí lo voy a tomar en cuenta en algún momento si alguien en una otra actividad o actividad posterior o en el examen necesitara ayuda, pues yo ya sé
quién tiene ese bonus todavía que no he utilizado, ¿verdad? Pero igual yo les agradezco por su responsabilidad y les animo a seguir trabajando de esa manera. Es muy satisfactorio ver la responsabilidad. Todavía hoy en la mañana estuve revisando correos que cayeron ayer a las 12 de la madrugada. Eso es de reconocerles, ¿verdad? La responsabilidad de querer salir con el compromiso, de querer salir con la actividad en el día o en el plazo adecuado, que es lo ideal. Entonces, vamos a abarcar o a continuar con el tema, haciendo una recapitulación así al flash. Habíamos hablado ya en un principio de cuáles fueron las características o los rasgos comunes de las culturas precolombinas. Abarcamos o hablamos de las principales civilizaciones que fueron la Inca, la Maya y la Azteca, y la semana anterior, bueno, la última clase que tuvimos, abarcamos la cultura maya. Vimos algunos rasgos generales de la cultura en sí y vimos los aspectos específicos de la literatura. Pues ahora vamos a continuar y vamos a hablar un poco de la cultura azteca. En el caso de la cultura azteca, en cuanto a generalidades de la cultura como tal, pues tengo que mencionar, para comenzar, la parte geográfica. ¿Dónde estuvieron ellos? Ellos estuvieron en el Valle de México específicamente, y ahí es que fundaron una impresionante ciudad que se llamó Tenochtitlán y que la crearon sobre un lago. Ese lago se llamaba el lago Texcoco. Aquí es donde entra una leyenda, un mito que circula por ahí. Creo que ya la mayoría lo ha escuchado, que en este caso los aztecas anduvieron como nómadas, ¿verdad? Y andaban buscando un lugar donde asentarse. Y resulta que la señal que tenían que identificar, o la señal para saber dónde tenían que ubicar Tenochtitlán, era encontrar o ver o observar a un águila comiéndose o devorándose una serpiente sobre un cactus, sobre un nopal. Entonces ellos andaban esperando esa señal que se las tenía que enviar Quetzalcóatl, que era el dios supremo en el caso de ellos, ¿verdad? Y en este caso, pues ellos andaban errantes, y justo cuando llegaron a esa ciudad o a esa isla, era una especie de isla, es que vieron esa señal. Y cuando observaron el águila, y si ustedes son observadores y si no, vayan a ver la bandera de México y se van a dar cuenta qué es lo que tiene. Esa representación, esa águila con la serpiente, tiene un significado. Entonces quiere decir que en este caso los mexicanos pues todavía tienen un poco de conciencia o de respeto hacia estos mitos o hacia estas creencias. Ellos construyeron un poderoso imperio militar, como les decía, o como ya habíamos mencionado antes, fueron bastante avanzados, ¿verdad? Y esto que a manera empírica, quizás no con los recursos que podemos imaginarnos, pero sí llegaron a dominar muchos pueblos, y aparte de eso tuvieron conocimientos de astronomía, de medicina, de matemática, de arquitectura, fabricaron armas. Y uno de sus dioses, o bueno, el dios de los más importantes para él, que es el famoso Quetzalcóatl, que también lo conocemos como la serpiente emplumada, que fue para ellos la divinidad más adorada, también pasó a ser, digamos que venerado, que adorado por otras civilizaciones prehispánicas que estaban en Mesoamérica. Podríamos llegarlo a comparar en este caso, por ejemplo, con los mayas. En el caso de los mayas, que también tenían sus dioses, que también tenían sus creencias, que también tenían sus culturas, pues en este caso ellos también tenían sus dioses supremos, ¿verdad? En este caso ya hemos mencionado a varios dioses. En el caso, por ejemplo, de Hunahpu, de Itzamná, de Kukulcán, pues definitivamente que en este caso también Quetzalcóatl fue el máximo dios o el máximo venerado por la cultura azteca. Y el imperio azteca sí dejó de existir con los combates contra la colonización. Eso lo vamos a ver en la unidad 2 cuando lleguemos a la parte de la conquista y la colonia. En el caso de los mayas desaparecieron antes. ¿Se acuerdan que yo ya les había mencionado? En el caso de los aztecas, no. Ellos sí dejaron de existir o desaparecieron por la lucha férrea que tuvieron contra los españoles, contra los europeos cuando llegaron a sus territorios. Les he colocado esta imagen, como siempre me gusta ponerles imágenes de algunas cosas que a mí me parecen llamativas, y observen la ciudad de Tenochtitlán, que fue creada, que fue fundada por ellos. Algunos la conocen o la comparan con Venecia, porque prácticamente es una ciudad sobre el agua. Es una ciudad que crearon de manera artificial sobre un lago, de una isla hicieron este gran imperio, esta gran ciudad. Si ustedes se fijan aquí en esta parte,
todo esto que tenemos alrededor es agua, y estos eran como canales o como puentes de contacto entre la tierra firme y entre Tenochtitlán, ¿verdad? Y en Tenochtitlán, ¿qué había? Pues era una ciudad grande, y si ustedes observan aquí, había una organización bastante avanzada. Habían obviamente las pirámides, estaban las plazas, estaban los canales donde ellos realizaban pues su siembra, donde ellos regaban sus cultivos, etcétera. Entonces, observen o fíjense que la cultura azteca definitivamente sí fue enorme en cuanto al avance que lograron tener antes de la llegada de los españoles, que fue la que puso fin a este gran imperio. Ahora, respecto a la literatura, que es lo que más nos compete, ¿verdad? Esto de la generalidad yo se los comento para que ustedes se vayan enterando y se vayan dando cuenta, y que conozcamos que a veces las cosas las vemos, pero ni siquiera sabemos de dónde surge o por qué se mencionan, ¿verdad? En el caso de la literatura, los aztecas cultivaron una tradición literaria en lengua náhuatl. Esa es la lengua autóctona o la lengua origen que ellos utilizaban, más de manera oral. Recuerden que la escritura, ya lo hemos dicho, no estaba bien cimentada, bien fundamentada, y lo que conservaban en los códices eran jeroglíficos o eran códigos que ellos entendían, pero que a la hora de quererlo traducir al alfabeto castellano, pues resultó un poco difícil. En el caso de los códices, que nosotros los conocemos con ese nombre y que también hay códices mayas, ellos lo llamaban amoxtli. ¿Y de qué los hacían? Los hacían de papel, pero ese papel era de amate, o sea, de un árbol, de una planta, y lo doblaban de diversas maneras. Habían algunos amoxtli que eran de manera de acordeón, otros a manera de biombo, otros eran enrollados, otros eran doblados en cuadros. Entonces eran diferentes maneras de conservarlos. Ahora, los aztecas también desarrollaron varias temáticas, y por eso es que ahora en la contemporaneidad se han clasificado como poesía y como prosa. Cabe mencionar que en ese momento no había o no se dividía, mire, esto va a ser lírica, esta va a ser narrativa. No, definitivamente no. Eso lo han hecho, y ustedes lo han podido observar en las fichas que hicieron, que ambas obras que hemos leído se manejan o son anónimas en realidad, pero que hay varias versiones, que hay varias personas, en su mayoría, que ya son europeos, a los que se les atribuye la escritura, o a los que se les atribuye la adaptación o la transcripción, o el escuchar las historias y el escribir, obviamente, este tipo de historias. Así que esta clasificación ha sido posterior. La poesía se divide o podemos encontrar religiosa, lírica y épica, y en el caso de la prosa, histórica y didáctica. ¿Qué podemos destacar o qué podemos mencionar de la literatura azteca? Y también es que ellos utilizaban bastantes figuras literarias. Vuelvo a repetir, no con ese nombre, pero ellos, por ejemplo, hacían repeticiones de frases con el mismo significado y la representación de conceptos, o sea, metáforas, o sea, paralelismos, o sea, escribían estribillos, o sea que no es que el símil, la metáfora y todo eso venga a ser ahora una creación propia nuestra. El nombre tal vez, pero el hecho de crear este tipo de composiciones o este tipo de relatos con estos recursos ya existía, o ya ellos estaban en búsqueda de estos recursos estilísticos. Utilizaban mucho la recitación en las fiestas, en los ritos que hacían a sus dioses, y lo acompañaban siempre con música y con danzas. La literatura no fue tan formal, si lo vemos así, sino que era más de carácter ritual. Lo hacían con cantos, con danzas, con bailes. Si ya más de alguno de ustedes ha visto quizá alguna película, algún documental o algo, donde se observan muchos que están cantando, y lo que están diciendo, lo que están bailando, lo que están coreando, eso es literatura, o es en su momento fue la representación de la literatura. ¿Y qué obras podemos mencionar de la literatura azteca? Tenemos los cantares mexicanos y tenemos romances de los señores de la Nueva España. Los títulos o los nombres pues ya fueron asignados posteriormente en la época de la conquista y la colonia, y por esa razón es que de la literatura azteca, si bien es cierto, no leímos nada en este periodo por cuestión de tiempo, esas dos quizás son las más reconocidas. No hay muchos vestigios o no hay muchos rasgos de literatura azteca, y no digamos de la literatura inca, que ya vamos a ver también. Ahora, pasándonos al plano de los incas, ya que es la tercera cultura, hablando de generalidades, ¿dónde se ubicaron? Pues su capital estuvo en el Cusco. Ellos edificaron un enorme imperio
que abarcó, ya sabemos, el área andina, ¿verdad? Que ya la hablamos desde la primera clase. Tenemos Perú, Bolivia, Ecuador, Chile y Argentina, y ellos, cuando nosotros hablamos o cuando ellos ubican la parte de la región geográfica de ellos, lo conocían como el Tahuantinsuyo. La región grande era el Tahuantinsuyo, y esa se dividía o tenía varias áreas, que es la que vemos en la imagen aquí. Si se fijan, esta imagen es los puntos cardinales, o sea que el área andina se dividía en el Chinchaysuyo, en el Antisuyo, en el Contisuyo y en el Collasuyo. Los nombres son raros, ¿verdad? Y uno puede decir, ay, no, qué raro, ¿será que alguna vez nos va a preguntar esto la seño? No lo sé, podría ser, a lo mejor. Entonces, el Tahuantinsuyo era toda la región, y esta región tenía 4 pedacitos o 4 puntos cardinales o 4 ejes. Una de las cosas más importantes de las generalidades de los incas, ya sabemos, o de los vestigios o de lo que todavía queda de los incas, son, o es la ciudad del Machu Picchu en este caso, ¿verdad? Que se construyó en la cordillera de los Andes. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha ido probablemente de viaje y ha conocido en vivo y en directo el Machu Picchu, que nos pueda compartir si ha ido. Dicen, porque yo no he ido, que tiene una altura súper elevada y que no todos pueden subir, y algunos cuando llegan les agarra un poco de fatiga o no sé, por la parte de la altura, que está no sé cuántos metros sobre el nivel del mar, pero es una maravilla, la verdad. Y también, aparte de ser buenos arquitectos, pues también tuvieron una buena organización política y administrativa, cultivaron la cerámica, las matemáticas, el comercio, la astronomía, de manera independiente a los mayas y a los aztecas, ¿verdad? Y ellos también fueron derrotados por los conquistadores, por los españoles, cuando Atahualpa fue capturado y decapitado. Atahualpa era su máximo representante, su inca, porque para ellos el término inca era el rey. Lo pudimos observar cuando vimos a Pachacutec en el caso de Ollantay, ¿verdad? Cuando nos dimos cuenta y cuando decía o mencionaban al Inca, el Inca era el rey, o sea que era la figura, no se le decía monarca, no se le decía rey, sino que se le denominaba o se le conocía como el Inca. Entonces, algunos incas eran buenos, otros eran malos. Me llamó mucho la atención cuando estuve leyendo sus fichas, y algunos me colocaron en la parte de la opinión personal algo muy acertado, y es que no se esperaban el final que tuvo la obra. En el caso del Inca, cuando ya el Inca era Tupac Yupanqui, ¿verdad? La forma en la que actuó, la forma en la que hizo. El punto es que ellos, pues al final, la cultura como tal, los incas fueron derrotados por los conquistadores también. Vamos a ver a alguien Señor, activo. Dime, hijo, dime. mire, y eso de la ciudad de Machu Picchu, no, es que lo que pasa es que la estabas haciendo con la fortaleza de Ollantay, Ah, no. pero Fíjate no, que no, no, ¿cómo hijo, se ahí. llamaba la fortaleza de Ollantay? Tambo era, ¿va? Ajá, exacto, Tambo, era Tambo. Algunos, fíjate que lo relacionan, debe estar cerca, geográficamente hablando, no sabría decirte, pero no es la misma. Ha de tener una estructura similar quizás, pero no es igual. Algunos, de hecho, piensan y cuestionan todavía la creación de Ollantay. Algunos dicen que no es precolombino, sino que lo hizo un español posteriormente, que se lo inventó. Yo creería que sí tiene rasgos precolombinos, y no dejarían de mencionar tanto, por ejemplo, al dios Sol, que era uno de los que los incas veneraban bastante. La imagen que me llamó la atención son estas cerámicas. Si ustedes se fijan, cuando vemos esta, se mira muy bonito. Este se llama o se conoció como aríbalo, y estos se conocen como queros. El quero era la especie de vasito, pero a lo que voy es que si ustedes se fijan, fueron bastante detallistas, bastante cuidadosos. En este caso teníamos pues figuras geométricas, teníamos animales que reflejaban. En este caso podríamos pensar que quizás eran los incas, el inca, el rey que estaban representando, los dioses, no sé, pero el punto es que el respeto que ellos tenían o el cuidado que tenían para crear sus composiciones. En este caso, pues estamos hablando de la parte de la cerámica como tal, ¿verdad? Y en el plano de la literatura, si se fijan, cuando nosotros hablamos de literatura inca, casi siempre se conoce o se identifica con el nombre de literatura quechua. No literatura inca, sino que suena mejor quechua. Cualquiera de las dos es válido, ¿verdad? Es normal. Pero tristemente, y esto sí es triste, fue la que sufrió mayor deterioro y destrucción con la conquista española.
porque ellos fueron unos férreos combatientes, ellos de verdad lucharon por mantener su cultura y no se logró. Sus obras, si es que tuvieron más, pues fueron destruidas y ya lo habíamos mencionado antes. Entonces, en el caso de ellos no hay mucha evidencia, no hay mucha literatura que yo les pueda decir, mira, esta es literatura quechua, vayan a leer estos 5 libros. No los hay, o por lo menos bien conservados, bien fundamentados, o que se han dado a conocer, pues no. También se combinó la literatura de ellos con la música, con la danza, para transmitir los valores morales y religiosos, y esto lo podemos ver claramente en Ollantay, que es la obra que nosotros leímos. Hay una transmisión de valores morales y religiosos ahí. Religiosos en el plano que adoraban a sus dioses, ¿verdad? Que el dios Sol fue mencionado muchísimas veces. Los valores morales, pues también algunos dicen o colocaron en su ficha, yo quería ver más sangre, yo no me esperé que Tupac Yupanqui viniera a salir con esto, el perdón, con la parte de la empatía hasta cierto punto, el ponerse en el plano, en el lado de la hermana que la habían tenido ahí sufriendo, en el caso de Imazuma, que era la sobrinita, en el caso de Ollantay, que al final la culpa quizás fue de las clases sociales, porque ese fue el máximo obstáculo que se tuvo desde el principio. Entonces, quieras o no, sí hay valores que se transmiten en las obras. Ahora, los tipos de creadores, y esto sí se maneja o hay teoría, es que dentro de la cultura inca habían 2 tipos de poetas, si lo vemos así. Teníamos a los amautas y teníamos a los arahuicú. En el caso de la diferencia entre los dos, porque los nombres son bien raros, los amautas eran más como servidores del Estado, eran como los poetas más cultos, digamos, más finos o que tenían fama de filósofos, de historiadores, de maestros, y ellos creaban los jailís, que ya vamos a ver qué es un jailí, y luego los arahuicú, que eran los otros tipos de poetas. Estos eran versificadores, pero eran como los poetas populares, ¿sí? Eran como los poetas, los del pueblo. Está claro que había una estratificación social en estas culturas. Entonces, los amautas eran los VIP, ¿verdad? Los más cultos, los más filósofos, los servidores del Estado, la nobleza, y los arahuicú eran los poetas populares. Ya sabemos que andaban de tradición oral la mayor parte de veces o la mayor parte del tiempo. Entonces ellos andaban en las plazas donde estaba el vulgo, donde estaba la mayor parte de la población, y ellos transmitían ahí sus relatos. Ahora, la clasificación de la literatura dentro de los incas, tenemos los jailís, que en este caso eran himnos religiosos, que tenían que ver con la parte de lucha de héroes o de personas que sobresalieron por su valor, por su fama de ser buenos guerreros, buenos luchadores, ¿verdad? Buenos defensores de su patria, y también el plano agrícola. Y tenemos la otra manifestación artística que se dio en el plano inca, son los que se conocieron como arabís. Estos arabís eran textos o eran relatos que expresaban sentimientos íntimos. Este arabí después sirvió para expresar tristeza y desconsuelo en quechua, y después se adoptó en el plano castellano. Obviamente estamos hablando ya con la llegada de los españoles, y ahí sufrió un cambio y dejó de llamarse arabí y pasó a llamarse yarabí. Y esto también ustedes ya cuando leyeron Ollantay se dieron cuenta que hay yarabís ahí. Entonces el yarabí es una especie de canto, y si ustedes leyeron lo que decía el yarabí, no era nada muy alentador, ¿verdad? No era nada, ay, qué positivo este yarabí, qué alegría me da, sino que todo lo contrario. ¿Por qué? Porque expresan desconsuelo, expresan tristeza, expresan sentimientos íntimos, pero no relacionados al optimismo, sino que todo lo contrario. Y la obra más representativa de la literatura quechua, pues es Ollantay. Con el caso de Ollantay hay dudas respecto a la escritura. Ambas son correctas. Aclaro, tanto con tilde como sin tilde, ambas son correctas. Ahora, en la obra hay alguna, bueno, cuando está en mayúscula no está tildado, cuando está en minúscula sí está tildado. Y de igual manera hay unas ocasiones que se encuentra en minúscula y no tiene tilde. Así que ambas son válidas. Obviamente ya sabemos ¿por qué? ¿Verdad? Porque tenemos, es una literatura tan antigua que algunos la clasifican de una manera, otros la escriben de otra, igual que la pronunciación, ¿verdad? Porque si no lleva tilde tendría que ser Ollantay,
y se llevara sería Ollantay. Y ambas pronunciaciones también son válidas. Por eso en las fichas, si usted la colocó con o sin, no generó ningún inconveniente y no le hice a nadie esa corrección porque igual ambas escrituras son válidas y ambas pronunciaciones también, porque no podemos ponernos a discutir a esta altura si sí o si no, si es una literatura tan antigua e incluso todavía se está peleando quién es el que la hizo. Muchos de ustedes me preguntaron, señor, pero mire, yo encuentro y me aparecen un montón de opciones. ¿Quién de todos es el que la hizo en realidad? Y yo no les sabría decir con certeza, fue él, fue él, fue él. Ahora, el que se conoce o el que más se relaciona a Ollantay es Antonio Valdés. Algunos colocaron a otro en su ficha, pero en el caso de Valdés es el que más se reconoce o el que más se relaciona con esto. Se dice que él recogió esa obra de la tradición oral. O sea que un inca se la contó y él escribió. ¿Alguien activó su micrófono? No escuché muy bien. ¿Todo bien? Vale, entonces, en este caso les decía que se conoce o se dice que Antonio Valdés fue el que la recogió de la tradición oral y que en 1770 la escribió o la plasmó, pero igual, dentro de esto hay muchos vacíos que no podríamos nosotros, ¿cómo decirlos? O afirmar con certeza quién fue, cuándo fue, quién se la contó, dónde lo encontró, porque acuérdense que ha pasado tanto tiempo que esto es parte de nuestra historia, pero que se conservan algunos elementos nada más. Entonces, en el plano de la literatura, en el plano de las culturas precolombinas, hoy estaríamos, o hoy finalizamos ya con estos temas, e incluso también terminamos con las obras. La próxima obra o la próxima compilación de relatos que vamos a leer, se las voy a mandar hoy para que quien la quiera empezar a leer, la comience a leer y en la otra clase les explicaré, o sea, mañana, el proyecto para que sepamos ya qué es lo que vamos a hacer y les voy a dar los grupos con los que vamos a trabajar y ya, para ponernos a trabajar en este, ¿verdad? Ahora, bueno, no sé si hay alguna pregunta, porque tenemos el otro tema que lo voy a empezar. No sé si lo alcance a terminar. Si no lo alcanzo, pues si me queda una o dos figuras pendientes para mañana, pues mañana la retomo. Acuérdense que esto es flexible. Lo importante es que usted lleve la secuencia y que se conecte a las clases y que sepa cómo vamos avanzando, ¿verdad? El otro contenido que nos toca es de figuras literarias. Estas figuras literarias son de omisión, o sea que lo que quiere decir es que en estas figuras lo que va a pasar es que algo se va a quitar, que algo se va a eliminar o algo se va a suprimir de la frase o del verso. ¿Y cuáles son esas tres figuras que vamos a ver? La elipsis, el asíndeton y el séguma. De esas tres, estoy casi 100% segura que la elipsis y el asíndeton ya lo manejan, ya saben qué es. En el caso del seuma, quizás no sé, no recuerdo si lo habrán visto en tercer ciclo, pero igual, independientemente que lo hayan visto, no lo vamos a recordar. ¿Cuál es el indicador de logro de este tema? Que ustedes puedan identificar y que puedan interpretar este tipo de figuras en cualquier tipo de texto seleccionado. Estos pueden ser narrativos, pueden ser dramáticos, pueden ser líricos. Acuérdense que las figuras literarias son recursos estilísticos, ¿verdad? Que lo que pretenden hacer es embellecer a través de las palabras. Y la primera figura que vamos a ver es la elipsis. En el caso de la elipsis, yo les he colocado una tijerita aquí que me gustó, la vi bien bonita, y para que se acuerden que estas tres figuras que vamos a ver es porque algo se suprime, porque algo se quita, porque algo se corta de la frase o de la expresión. Entonces la elipsis no es más que una omisión de alguno de los elementos de la frase con el objetivo de conseguir un mayor énfasis y conseguir también brevedad, ¿verdad? En la frase, que se quite o que algo se suprima, hace que la expresión se lea más rápido, se entienda más rápido y evitamos la extensa escritura. Hay muchos de ustedes, y ya que estamos hablando de figuras de omisión, que les encanta o que son personas de pocas palabras. Cuando me refiero a personas de pocas palabras es que, por ejemplo, en la opinión son bien escuetos y llegan cabal a las 5 líneas que yo les he pedido y ahí viendo de dónde sacan o de dónde ponen cosas, porque ya se les acabaron, pero es que yo expreso en pocas palabras las cosas y eso no es malo, al contrario, en algunas ocasiones creo que es mejor que extenderse demasiado, pero a lo que vamos es que en este caso la elipsis es quitar un elemento.
Ahora, en el plano de recursos de sustitución, no como figura, tenemos varios tipos de elipsis. Existe la elipsis del sujeto en la oración, la elipsis del predicado en la oración, o sea, de partes, hablando de oraciones. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, salí temprano ayer, en este caso yo he hecho una elipsis porque yo dije salí temprano. Entonces, cuando analizamos quién salió temprano, yo, entonces elidí o quité o apliqué elipsis en el sujeto. Pues eso pasa también cuando la elipsis se utiliza como figura literaria. A enemigo que huye, puente de plata. Casi siempre se utilizan puntos suspensivos como una especie de reticencia ahí para saber que ahí va una palabra. Pero igual se entiende, a enemigo que huye podría ser ponerle, colocarle, agregarle, dependiendo de cómo se quiera conjugar el verbo. Porque no nos podemos meter a decir y en qué tiempo, en qué persona va a estar conjugado, o si va a ser del indicativo, del subjuntivo, del imperativo o de qué. Entonces, en este caso solo es de saber que ahí se ha eliminado una palabra y eso básicamente es una elipsis. Es eliminar o es quitar o es suprimir una parte o una palabra de una oración con el objetivo de que sea un poco más ágil y de decir con menos palabras las cosas sin andar redundando tanto, porque tenemos el plano contrario, que es la figura en la que yo me emociono y escribo más de la cuenta, ¿verdad? Luego la siguiente, que es el asíndeton. Esta también ya la conocen. Es la figura contraria al famoso polisíndeton. Si se acuerdan, el polisíndeton es el uso de muchos nexos o de muchas conjunciones. En el caso del asíndeton es la eliminación. Miren, aquí está la palabra clave, por eso está la tijerita. Eliminación de los nexos que relacionan los elementos de una frase. El objetivo es obtener un efecto de ímpetu y brevedad, al grano. Observen el ejemplo. Llegué, vi, vencí. Fin de la historia. ¿Dónde hay nexos aquí? No hay nexos. Entonces eso es el asíndeton. Es volar, es arrancar, es suprimir o eliminar todos estos tipos de nexos que pueden ser preposiciones, pero que en la mayoría de casos son conjunciones. Observen la otra, desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde, animoso. Aparte de haber otra figura aquí, porque también hay otra que se llama enumeración, porque es un listado de palabras, incluso podríamos en algún momento tomarla como una sinonimia. Lo que importa aquí en este caso es observar que hay bastantes signos de puntuación que se han utilizado, en este caso comas, pero que no hay ninguna conjunción. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero transformar y digo desmayarse y atreverse y estar furioso y áspero? Ahí lo que estoy creando es un polisíndeton, pero el asíndeton, acuérdense que el prefijo a significa sin. Entonces, asíndeton es sin nexos, sin conjunciones, y lo que voy es enumerando las palabras, las frases o lo que yo quiera colocar en mi ejemplo o en mi texto, pero no voy a utilizar ningún nexo de relación más que la yuxtaposición, que es el uso de los signos de puntuación. Entonces, por cuestión de tiempo, solo vamos a ver estas dos, porque ya es hora que los deje ir a almorzar y porque si no me van a dar las 12 y yo aquí. Entonces, mañana, qué bueno que la siguiente es mañana, porque esto va a estar fresco. Vamos a ver la figura que nos faltó, que es el seuma. Vamos a hacer un ejercicio chiquitito y vamos a empezar el otro contenido, que es el que nos corresponde a la clase de mañana. Así que vamos a finalizar hasta aquí nuestra clase. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta o algo que ustedes quieran decir o preguntar en este momento, o todo está bien y clarito como el agua. ¿Ya tienen hambre? Vaya, todo claro. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, chicos. Señor, una cosa. Dime. Solo si se pone llegué, vi y vencí, ahí ya no sería asíndeto porque tendría el nexo y. Correcto. Ahí ya no sería un asíndeto porque ya le pusimos un nexo. Ah, ok. Gracias, señor. Bueno, vaya, hijos. Entonces, buen provecho a todos. Gracias por su asistencia a la clase de lengua. Cuídense mucho y seguimos en contacto. Gracias. Adiós, señor. Adiós. Gracias, señor. Gracias a señor. Buen ustedes. provecho. Gracias. Gracias Adiós. igualmente. Hasta Adiós, luego. señor. Buen provecho. Adiós, señor. Adiós, señor. Adiós. Buen provecho, hijos. Hasta luego. Señor, Adiós, señor. Provecho. Gracias igualmente, hijos. señor. Dime, Guille. La asistencia, ¿cómo la va a pasar?
Vaya, fíjate que ahorita con la asistencia lo que estoy haciendo es que como todos cuando entran saludan. Entonces, como se está grabando la clase, también se graba el chat. Así que ahí veo los nombres de los que se conectaron. Y en el caso de los que no, que son los que hablan, pero que son poquitos, yo sé quiénes son los que siempre hablan. Así que no te preocupes. Adiós a todos, hasta luego.